Ahora que ya obtuvimos la ecuación de Michaelis-Menten, hay que observar si esta ecuación efectivamente es la que describe el comportamiento de esta función. Y para ver eso, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando cambiamos los valores de mi variable independiente, es decir, las concentraciones de sustrato, a lo largo de la función. En otras palabras, vamos a ver si yo a partir de acá puedo obtener una ecuación que me describa el comportamiento al inicio de la ecuación y al final. En primer lugar, vamos a volver a hablar de Km. Km es la constante Michaelis-Menten, que en el gráfico es simplemente una concentración de sustrato. Es la concentración del sustrato a la cual la velocidad máxima es la mitad. O sea, cuando yo hago esto experimentalmente, yo tengo mi velocidad máxima, la divido en 2, veo cuál es la concentración del sustrato en este punto y eso es Km. Pero toda esta información yo solamente la puedo obtener observando el gráfico. Pero como esta ecuación, si esta ecuación es la que describe esta función, yo debería llegar a la misma conclusión analíticamente. Entonces, observando la ecuación, yo sé que Km es una concentración de sustrato, o que por lo menos está trabajando con los mismos valores de unidad, porque están juntos en el denominador. Es decir, que estas dos se pueden sumar. Entonces, como yo sé que Km es una concentración de sustrato, voy a ver qué es lo que ocurre si yo igualo Km a la concentración de sustrato. Entonces, para llegar a la primera ecuación, vamos a ver si Km es igual a la concentración de sustrato, es decir, yo estoy en la concentración de sustrato, si yo digo, bueno, ¿cuál es el punto exacto en donde Km es la concentración de sustrato? Vamos a ver qué es lo que ocurre analíticamente. Yo voy a reemplazar Km por la concentración. Cuando lo sumo, es como sumar x más x, me va a dar dos concentraciones de sustrato que las puedo simplificar, a lo cual me va a dar velocidad máxima dividido 2. Entonces acá yo puedo corroborar analíticamente que cuando Km es igual a la concentración de sustrato, la velocidad máxima es la mitad. Entonces analíticamente esta ecuación me corrobora el supuesto de Km. Ahora vamos a interpretar la ecuación al inicio de la ecuación y vamos a ver si me puede describir el comportamiento de la función. Entonces, si yo estoy en valores muy pequeños de concentración de sustrato, que es por lo general a tiempos muy próximos a cero, voy a poder ver que dos cosas. Número uno, que Km va a ser mucho más grande la concentración de sustrato que tenga acá. Y dos, si observamos la función, podemos ver que al inicio esto parece una función lineal, porque incrementa proporcionalmente. Entonces veamos analíticamente si podemos decir lo mismo. Cuando t es muy próximo a 0, que esté más o menos por acá, Km va a ser muchísimo mayor a la concentración del sustrato en este punto. Es decir, que si yo sumo Km más el sustrato va a ser tan pequeño en comparación a Km que es despreciable y por ende la suma de Km más sustrato es igual a Km. Entonces, por lo tanto, si yo vuelvo a la ecuación original, al realizar la suma de Km más la concentración se puede despreciar y me daría solamente Km. Entonces, en conclusión, la ecuación que describe el comportamiento al inicio es esta, y como verán, es igual a una ecuación lineal, es decir, es igual a una es igual a una ecuación de primer orden, que es donde tengo mi pendiente, que sería A, mi variable independiente, que es la concentración del sustrato, X, más B, que es la ordenada, que en este caso es 0, por eso no está en la ecuación. Entonces, esta ecuación me describe el comportamiento de una función lineal de primer orden y es efectivamente lo que yo puedo observar al inicio. Ahora bien, como esta ecuación describe el comportamiento al inicio, en el punto de Km, y en el punto de Km, vamos a ver si puede interpretar al final de la ecuación. Es decir, cuando la concentración de sustrato es muy grande en relación a Km. Podemos decir que cuando el tiempo es similar al infinito, para nuestros propósitos, es decir, una concentración de sustrato esté más o menos para allá, la concentración de sustrato va a ser mucho más grande a Km, y esta vez Km va a ser despreciable.
Por la concentración de sustrato que tengo acá va a ser muchísimo menor la concentración de sustrato que tengo por acá. Entonces yo al sumar Km más la concentración de sustrato, desprecio Km y me da simplemente la concentración. Por lo tanto, en la ecuación original, al sumar Km más la concentración de sustrato, esta vez voy a despreciar Km y me da esta siguiente expresión. Ahora bien, la concentración de sustrato se puede simplificar con el denominador, ya que es lo mismo, y me va a dar que la velocidad catalítica es igual a la velocidad máxima. Me está dando una ecuación de orden 0, es decir, que la línea, que la función es horizontal, no asciende ni desciende. Entonces acá también podemos ver cómo esta ecuación me describe el comportamiento de la función en general, tanto al comienzo de la ecuación, al final, cuando es Km, y en la función en general. Entonces acá podemos corroborar analíticamente todo lo que vemos en la función a partir de la ecuación.